Buenas tardes, queridos consocios, amigos del Real Casino, bienvenidos a este acto que hoy es notable, es importante, no solamente por el título que hoy presentamos, sino también por la persona y las personalidades que nos acompañan. El libro lleva por título nada más ni nada menos que Los españoles y España, y su autor es el ilustrísimo señor don Gonzalo Parente Rodríguez. Don Gonzalo Parente tiene un largo currículum vitae, ¿no? Que no se lo voy a desgranar. Simplemente le voy a dar unas pinceladas. En cualquier caso, les recomiendo después que compren el libro y en la pestaña del libro pues viene el currículum más pormenorizado. Como les decía, es coronel de Infantería de Marina y también es doctor en Ciencias Políticas y Sociologías por la Universidad Complutense de Madrid. Él es especialista, entre otras cosas, en medios anfibios y mecanizados, diplomado en Estado Mayor y de Cooperación Aeroterrestre, diplomado del NATO Defense College de Roma, diplomado en el Command and Staff College de Estados Unidos y ha sido condecorado, desde luego, con la Cruz y Lazo de San Menegildo, Cruz del Mérito Naval, Cruz del Mérito Aéreo y, desde luego, varias veces felicitado. Ha tenido distintos destinos, como es natural, a lo largo de su carrera. Destacaría que ha sido profesor de la Escuela Naval Militar a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, profesor del CSDEN, profesor en el Instituto de Estudios Estratégicos, del que todavía es profesor emérito, y además pues, ha sido colaborador, fue de Labor de Galicia y fue coordinador del curso de especialistas de análisis y conflictos en la Universidad de San Pablo, CEU. Es decir, le acredita un gran currículum, no he dicho que es escritor, autor de libros y más de 1000 artículos que ha publicado. Por lo tanto, es ducho, diríamos, en la materia, ¿no? Y gran conocedor de este tema. Me pedía que les avisara, bueno, se lo digo, que este acto se retransmite por streaming y cualquiera también después, posteriormente, lo pueden ver en YouTube, estará colgado en YouTube. Sin más, vamos a pasar la palabra a don Juan Manuel Martín Valdueza, que es el editor del libro. Don Juan, tiene usted la palabra. Gracias. Bien, solo dos palabras para, en nombre de nuestra editorial, tan vinculada desde hace 2 décadas con el colectivo de escritores militares, agradecerle su asistencia, felicitar al autor y convertir esta presentación en un homenaje a los intelectuales militares, o a los militares intelectuales, como quieran, de cuyo conjunto hay hoy aquí una importante representación tanto en esta mesa como entre el público. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el excelentísimo señor general de brigada, don Salvador Fontella Ballesta, presidente de la Asociación Española de Escritores Militares. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Real Casino de Madrid por su generosidad en ofrecernos este magnífico marco para presentar el libro del coronel Parente y por ser presidente de la Asociación de Escritores Militares Españoles, pues recordar que nuestro principal objetivo es precisamente apoyar a todos sus asociados en la publicación de su obra y sus artículos y de esta forma también contribuir a la difusión de la cultura militar. Y la mejor forma de hacerlo, pues, lógicamente, en conferencias y presentaciones de libros, como en este caso. Y ya solo me resta dar enhorabuena al coronel Parente por su obra, su libro Los españoles y España, y reiterar otra vez las gracias al Real Casino por su generosidad. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Hugo O'Donnell, duque de Estrada, historiador y miembro de número de la Real Academia de la Historia, que nos honra con su presencia. Don Hugo.
tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, queridos amigos todos. Por pura deferencia de mi amigo y vuestro amigo de tantos años, Gonzalo Parente, me encuentro entre vosotros para presentar, yo diría mejor para festejar, la aparición de este nuevo libro de su ya amplio repertorio. Lo que a mí me corresponde enjuiciar es, de serlo de alguna forma, no podría ser otra que la histórica. Pues es una obra de pensamiento, de historia del pensamiento, que pretende responder a nuestra personalidad como españoles y a nuestra entidad nacional a través de nuestros hechos y de la interpretación de los mismos por parte de una veintena de autores de gran relevancia y de gran calado, bajo el prisma diferente, sea filosófico, económico, militar, sociológico, cultural, étnico, pero convergente, porque todo es historia de un pasado paralelo y susceptible de comparación con el de otros, y mucho más dilatado que la mayoría, pero como todos estos, de inevitable proyección e influencia sobre el futuro, tanto propio como foráneo. Son autores que, como Gonzalo afirma, desde diversos observatorios temporales, me parece una oportunísima expresión, se preocuparon por analizar y describir el hecho español en su pasado, presente y futuro, con distintas perspectivas referidas a la cambiante realidad española. Gracias. El más puramente histórico de ese repertorio de maestros, en mi opinión, por su profundidad y por lo amplio de su espectro, es Vicente Palacio Atar. Un sabio y un hombre de bien, que es una forma de decir que es un sabio doblemente sabio. El introductor y guía de mis pasos en la Real Academia de la Historia. Por eso, cuando vi que era uno de los acertadísimos referentes del libro Los españoles y España, pues me dio, como se dice vulgarmente, un vuelco al corazón por el acierto de acogerse a su docencia y cátedra, a su estilo y a su magisterio. Mi opinión no puede diferir de la suya, de su visión de historiador polifacético e innovador, tachado por algún politizado de nacionalista o de nacionalcatólico, en un afán sin éxito por desacreditar una figura innovadora y generosa cuya actividad en el archivo de Simancas reanudaba una historiografía basada en documentos en vez de posiciones ideológicas a priorísticas. Simancas, cantera sin fondo de resultados científicos de la generación de sus alumnos, que tuve la suerte de compartir hace ya años con el autor en un proyecto ilusionante que marcaría un hito en la historiografía mundial y marcadamente en la anglosajona, el proyecto Gran Armada, con el que he tenido el gusto de hablar con el almirante hace unos minutos. Palacio Atar, tan alejado por otra parte de un mero hombre de archivo, acopiador de legajos como arquetipo de pensador que se ha planteado interrogativamente el tratamiento de las fuentes, las limitaciones y condicionantes del oficio de historiador, el papel social que la historia debe desempeñar de iluminadora del rumbo de las colectividades humanas. Meditación e inquietudes que nos transmite también cada página de este libro de Gonzalo Parente en la selección e interpretación de las referencias. Don Vicente Palacio es uno de los investigadores más prolíficos cuyos trabajos abarcan 5 siglos de historia de España y, por lo tanto, referente entre los referentes para dar una visión histórica que no está ciertamente encaminada a condenar o a absolver a los personajes, sino a explicar y, por lo tanto, a apaciguar y reconciliar a los hombres, lo que no está hoy en el programa de algunos revisionistas de memoria parcial y hemipléjica. Este es el espíritu que infunde el libro Los españoles y España, trayectoria histórica que debe ser contemplada, como lo es,
desde una perspectiva no abstracta, sino contextualista. Es decir, que los planteamientos filosóficos y políticos que son descritos han de verse en su contexto histórico y considerarse como producto de una fase concreta de la sociedad en que se produjeron, en este caso la española. Y es que las ideas políticas o filosóficas, separadas de la relación y trama que les dio vida, pierden su poder y su racionalidad. El ambiente y el escenario no deben justificar plenamente las actitudes, pero ayudan a comprender las fases, las etapas sucesivas. El mesianismo religioso, el imperio de la fe, la decepción ante el fracaso, la solución racionalista, la ilusión revolucionaria, la reacción autocrática, el populismo, que son los hitos analizados sine ira et studio, es decir, al revés de lo que está en boga, cum ira et sine studio. Contexto, comprensión, generosidad, profundidad son las claves para comprender unos valores que nos pueden parecer trasnochados ahora, cuando tienden a desaparecer todos, pero que constituyeron una obligación indeclinable en sí misma y tantas veces alejada de los intereses crematísticos que otros, nuestros vecinos y rivales, abrazaron sin dudar y ahora se alaban por triunfadores. Decisiones a veces juzgadas con simpleza culpable, como buenas intenciones rayadas en la necesidad a que indujeron determinadas políticas. Es, sin embargo, la etapa más propia, más auténtica, más diferenciadora si se quiere, pero el anhelo de renovación, de justicia más omnímoda, de libertad más completa, de integración más universal, de maduración, en fin, de una nación cada vez más compleja, pero capaz de asumir los aciertos y los errores, que son las claves de todo aprendizaje, es su complemento. La malinterpretada sentencia de Eugenio d'Ors, todo lo que no es tradición es plagio, que figura en la fachada de la casona del Buen Retiro de aquí, de esta ciudad, escrito inicialmente en catalán, nunca quiso indicar otra cosa que, sin contar con la tradición, no cabe la verdadera originalidad. Fora de la tradició, cap veritable originalitat. Los grandes temas que subyacen y analizan los diferentes autores con su coordinador Gonzalo, que incluyo entre ellos, son bien conocidos. Leyendas negras o rosas, crisis, idiosincrasia, carácter, diferencias, abnegación, oscurantismo o luminaria, y en la entraña histórica, glorias, decadencias, problemáticas, soluciones coyunturales, encuentros, desencuentros, desfases y añoranzas. Ensayo ideológico y, por lo tanto, minoritario, si atendemos a la definición del género, pero abierto a todos gracias a un lenguaje sencillo, muestra de un carácter y de una personalidad inquisitiva, que todos los asistentes, o muchos, conocemos, y sin otras ambiciones que las de compartir sus inquietudes intelectuales con sus próximos, con sus amigos. El libro que presentamos cuenta con unas virtudes mayores, la oportunidad y el mérito de un contraste crítico de las diversas fuentes, la necesidad perspicazmente atisbada por Ediciones La Crítica, y que junto con el estudiar la historia con independencia de criterio, arropándose en un magisterio probado y en una sana disposición del espíritu, sin restricciones ni acomodamientos premios, invita a aproximarse a ese cofre de tan complicada apertura en el que se encierran las claves de la verdad de lo que fue esa entidad real que es España y esa eventualidad que somos los españoles, sin la imposición de un dogmatismo cerrado. Libro que responde a la triple vocación del autor, manifiesta en muchas de sus obras,
como historiador, pensador y educador, que inevitablemente me evoca una figura histórica muy alejada en el tiempo, pero muy próxima tanto a don Gonzalo como a mí. El primer marqués de la Victoria, infante de marina como el autor, como ambos, y destacado miembro del primer equipo docente de la Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas de hace ya poco más de 3 siglos, y cuyo lema, docere docemur, aprendemos para enseñar, que bien podría traducirse en estas circunstancias y libremente por pensamos para que también vosotros os planteéis las cuestiones que yo me planteo, que es lo que pretende Gonzalo, que lejos de ser un recopilador de opiniones magistrales, transmite las suyas y sus dudas y esperanzas, convirtiendo el trabajo en una obra crítica y aportadora. Estamos todos de enhorabuena por los españoles y España. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Ángel Tafalla Landuz, almirante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los que no he tenido la oportunidad de saludar antes. Me pide Gonzalo Parente que dé una visión marítima y estratégica a este brillante conjunto de ideas y enfoques de intelectuales que opinaron sobre España, cómo somos, qué hicimos y en qué creemos. Los escritores recogidos en este libro trataron, pues, 2 grandes temas: nuestra historia y cultura, que se desarrollaron casi siempre en un entorno exterior hostil. En apresurado cumplimiento del encargo de Gonzalo, esta historia y esta cultura intentaré condensarlas en un solo concepto: América. O, si ustedes lo prefieren ver de otra manera, la hispanidad. Es más, para mí este concepto tiene una materialización física: el Atlántico, que siempre debería haber estado abierto para aquellos españoles de los 2 hemisferios. Esta fue la misión de la Armada desde que mereció dicho nombre, desde el principio hasta el fin. Y bajo esta óptica enjuiciaré marítimamente las opiniones de los intelectuales recogidos en el libro de Gonzalo. Tras el descubrimiento de América, en tan solo 7 vertiginosas décadas, el imperio estaba conquistado y sus límites establecidos. Años aquellos de exaltación histórica que habían seguido a la unión de Castilla y Aragón tras consumar la Reconquista, durante muchos años, unidad política estratégica, podríamos decir en terminología actual, equivalía a unidad religiosa. Eso lo intentamos extrapolar a América y a Filipinas con éxito, pero la verdad es que fracasamos en conseguirlo en Europa. Nuestra estrategia eurocéntrica requería financiación desde las Indias y subordinaba lo marítimo al apoyo a las guerras de religión. En una cita de Nietzsche que Gonzalo recoge, se dice: España osó demasiado. Efectivamente, pocos éramos los españoles del siglo XVI para tamaña hazaña. Pocos para descubrir, pocos para conquistar en nombre del Rey y de Cristo después, y pocos para extender nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra tecnología. A lo largo de los siglos hubo periodos de decadencia, como los últimos de los Austrias, pero también un renacimiento borbónico de un siglo que concluyó trágicamente con la invasión de Napoleón, con Trafalgar y la pérdida de la comunicación asegurada con América.
Tampoco los españoles supimos ofrecer un proyecto político ideológico alternativo a las ideas libertarias que nos venían de la Revolución Francesa, lo que culminó, como bien saben todos ustedes, en 1898 con la pérdida de Cuba y Filipinas y el naufragio total en el Atlántico y en el Pacífico. Relativamente poco de marítimo hay en la pléyade de escritores y pensadores que ha recogido Gonzalo en su libro, porque su dolor se consumió en ver el interior de la España que les tocó vivir y desde la que enjuiciaron nuestra historia. Podemos aprender de este dolor en este libro, pero nosotros, nuestra generación, tenemos mejores oportunidades, sobre todo si sabemos elegir bien a nuestros gobernantes y aprovechamos las oportunidades que Europa y nuestra alianza con los norteamericanos nos ofrecen. La consecuencia marítima que se puede sacar de todo esto y de las opiniones vertidas en este libro es que la visión de una nación tiene que ser necesariamente abierta hacia lo lejos, que cuando nos ensimismamos en nuestro interior no somos capaces de formular una estrategia marítima eficaz. Y para finalizar, y tratar de demostrar que estrategia marítima es sinónimo de nación mirando al exterior, tanto ayer como hoy, les pondré un ejemplo actual. El fallo de nuestro Gobierno en defender nuestras exportaciones e importaciones marítimas en el Mar Rojo de los ataques de los hutis, al estar mediatizado por la debilidad de su composición interna, coaligado con un partido que acepta la tesis de los terroristas de que la tragedia de Gaza justifica estos ataques. Debilidad interior igual a inacción estratégica marítima, tanto ayer como hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Ángel. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Argumosa Pila, general de división. Muchas gracias, presidente. Bueno, conocí a Gonzalo allá en Roma hace ya 40 años. Somos jóvenes, en un curso de NADECOL. Era una persona inquieta, profunda y ya es un poco mayor que yo, pero ya me dio la impresión de que era un escritor nato y que era muy profundo en sus análisis. De ahí que me alegra mucho que me haya llamado hoy para que hable un poco de su libro. Yo cuando era allá capitán, fíjese usted lo que hace, leí una frase de Ortega que me impresionó, de verdad que me afectó, ¿no? Decía Ortega en el año 21 que la importancia es que el pueblo advierta que el grado de profesión de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales. Es un filósofo, creo que de los más importantes que hemos tenido, y que vivió muy cerca del desastre del 98. Los escritores que están en este libro se puede dividir en dos partes, aquellos muy cercanos al 98 y aquellos después de la Guerra Civil, más cercanos a nosotros. Antes de nada quería hablar, me dice Gonzalo que hable de una perspectiva estratégica, añadiendo lo que ha dicho el almirante. Yo la llamo global. Leyendo un poco la historia y lo que dicen estos pensadores, hay dos hitos en la historia española que da una perspectiva estratégica novedosa. Uno fue hace 500 años, cuando conseguimos la unidad en España, cuando nos abrimos al exterior y cuando terminamos la Reconquista.
En aquellos años, en la frontera entre el siglo XV y siglo XVI, fue una explosión de salida española al exterior, por mar y por tierra. Acuérdense ustedes de los tercios españoles en el centro de Europa, aquellos tercios que durante más de 100 años fueron los imbatibles en el campo europeo y más de 300 años en el campo iberoamericano. Y en la parte marítima dominamos el Atlántico, como lo ha dicho el almirante. Fue una explosión que nos vino muy bien porque España salió al exterior en el siglo, acuérdense ustedes, más o menos frontera XV y XVI. Y entonces apareció la libertad, apareció la explosión de individualidad, de creatividad de España. 500 años después, en los albores del último cuarto del siglo XXI, apareció algo similar. No similar, pero parecido. Vino la democracia, vino nuestra integración en la Unión Europea y en la OTAN. Volvimos al exterior. Y en este espacio que cuenta Gonzalo de los pensadores de diversas disciplinas y facetas que tuvimos en el siglo XX, como les decía, hay dos partes, ¿no? Aquellos que lo pasaron, que vivieron, digamos, el desastre o las consecuencias del desastre, como está España hace 100 años, más o menos con problemas parecidos a los actuales, regionalismo, separatismo, y ahora los otros que aparecieron a partir de la Guerra Civil. Laín Entralgo, Julián Marías, también hablan. Estos eran distintos, estos querían revitalizar España. Hablo del último cuarto de siglo. España en aquel momento, en el año 70 y algo, los inquietos, hablo inquietos porque los que leían las noticias que venían de fuera, en realidad España no tenía cultura estratégica, no ha tenido, por diversas vicisitudes, pero en ese cuarto de siglo aquí vinieron noticias de Lidelhard, de Boffre, de Collins, también aparecieron aquellos ejércitos que decían que eran institucionales de Huntington o vocacionales de Janovic, Morris Janovic, y además en España aparecieron unos pensadores que ya empezaron a analizar esa situación de qué es lo que se podía mover en el campo estratégico. Para darles una idea, en aquellos años, la estrategia yo también, más o menos consiste en aquellos procedimientos y métodos para conseguir los objetivos que marca la política. Importante. La clave era definir cuáles eran los intereses nacionales. Aquellos militares y civiles, porque empezamos por los militares. Recuerden ustedes que a finales del siglo pasado había un plan estratégico conjunto, cuando entramos a la OTAN, que nos permitió a los españoles vivir lo que había en Europa, cómo se movían los planeamientos de defensa, en qué lugares caminaban, qué ejercicios había que hacer, qué teorías, qué doctrinas. Esto nos abrió el camino al mundo. Lo mismo que pasó en la frontera del siglo XV y XVI. Salimos al mundo entre el siglo XX y el siglo XXI. Porque además, autores que todos han oído, españoles, puede ser Cabezas Calahorra, Cano Hevia, Alonso Baquer, fueron también los que crearon un poco de doctrina, pero fue realmente el planeamiento de defensa el que nos abrió la vista a lo que pasaba en el mundo. Y estas ideas de aquellas personas que trabajaron a final del siglo pasado, como aquellos pensadores que analiza muy bien Gonzalo, son las que luego cristalizaron en el siglo XXI, en este siglo. Le voy a decir por qué. En el 2003 apareció la revisión estratégica de la defensa, un documento
de dos grandes tomos, que nos metió un poco en la estrategia. Oficialmente, digo. El concepto no era claro, no era cierto porque ponía revisión. No había habido nunca estrategia, luego no era revisión. Pero bueno, ahí aparecieron por primera vez los intereses nacionales, cosa que los militares estuvimos buscando durante 25 años en el siglo XX. Nunca nos lo dijeron. Cuando hacíamos planeamiento, preguntábamos, ¿cuáles son los intereses nacionales que tenemos que defender? Nadie nos lo dijo. Estamos todos y aparece este documento en el 2003, en enero-febrero. Y en el 2003, en diciembre, apareció otro documento que era Estrategia Militar Española. La primera vez que aparecía la estrategia militar. Nadie sabía nada de la estrategia militar. Y esto fue un motivo de expansión o de creación de un cuerpo de doctrina estratégica, no solamente en el campo militar, sino en el campo civil. Hoy en día, ustedes pueden haber muchos expertos en las universidades, hay cátedras de estrategia militar, estrategia, si quieren ustedes, de defensa, estrategia de seguridad. Apareció un concepto que era muy similar en todo Occidente, que era una pirámide, la llamábamos nosotros. La pirámide consistía en estrategia de seguridad nacional, que era una estrategia de Estado del presidente del gobierno. Había un segundo nivel que era estrategia de defensa, que era la estrategia que marcaba el ministro de Defensa del Ministerio, y había otra que era la estrategia militar, que la marcaba, la producía el GEMAZ. Y esto apareció en el siglo XXI, nos ha costado. Apareció un salto primero entre esta revisión estratégica de la defensa, que era una salida, una punta de lanza, y en el 2011, después de haber sacado el Ministerio de Defensa, lo que era ya la estrategia militar, apareció la estrategia de seguridad nacional. Y en aquel momento nos equiparamos a todo Occidente. Ahora mismo tenemos, hoy, 12 años después, o 13 ya, estamos en el 24, tenemos una estrategia de seguridad nacional del año 21. La estrategia de defensa aún está bien definida, porque hay una directiva de defensa nacional que todavía no está realmente totalmente de acuerdo con la exposición de otras estrategias de los socios y aliados que tenemos en Occidente, ¿no? Y luego también hay una estrategia militar, que la saca el GEMA, ya la ha sacado. Luego ahora estamos, gracias a aquellos pensadores o, digamos, trabajadores del siglo XX, porque yo me he limitado, como dice Gonzalo en su libro, a aquellos pensadores del siglo XX, aquellos que hablaban de quién es España, qué es España, a qué llamamos España. Acuérdense de Unamuno, que lo repite varias veces Gonzalo, decía el casticismo, en torno al casticismo, o Ortega con la España invertebrada. Queremos mirar siempre a Europa y hoy estamos mirando a Europa desde hace ya unos cuantos años. Esto fue fruto de aquellos pensadores que habla Gonzalo, que decían que es España en muchas disciplinas, como se ha dicho anteriormente, pero además se añadió un poco qué teníamos que hacer para que España fuera al mundo con todas las consecuencias. Salir al exterior, y hemos salido a muchas partes. Hoy cuando va un soldado a una misión en zona, va a España, porque España está en el mundo, gracias a esos pensadores del siglo XX que hablaban de que España tenía que salir al exterior, de que era un componente natural de Europa. Nos metimos en la OTAN, nos integramos, y ahora hemos vivido en el siglo XXI aquellos bocetos que nos dijeron aquellos pensadores del siglo XX. Tenemos que agradecerles a estos pensadores conceptuales que trata Gonzalo y a aquellos pensadores que ejercieron también su pensamiento y lo llevaron a cabo de aquel siglo XX. Y nada más quería repetirles que gracias a ellos, y le quiero dar gracias a Gonzalo por ese análisis profundo que ha hecho, porque cuando vean ustedes el libro, que debían leerle,
porque es muy interesante. Es un barrido de toda la historia y el pensamiento español. No solamente se limita a Gonzalo a decir qué pensaban ellos, sino que le emite su propio comentario. Es lo más importante, su propia opinión. ¿Cómo ven, Gonzalo, aquellos pensadores que hicieron más grande a España y que hoy se puede reflejar en lo que puede ser España en el siglo XXI? Muchas gracias. Bueno, pues le toca el turno a nuestro invitado de honor, que es el ilustrísimo señor don Gonzalo Parente Rodríguez. Tiene la palabra. Buenas tardes, buenas noches, lo que sea. El caso es que estamos aquí y eso es lo importante. Y estamos dispuestos a repasar nuestro momento, el momento que vivimos hoy, fruto del pasado que hemos tenido. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del casino que nos ha recibido y estamos encantados de haber venido a este lugar para poner la exposición de lo que es el libro. Doy gracias también al presidente de la Asociación de Militares Escritores, que me ha dado facilidades para organizar este acto. También al editor, que le debo las facilidades que me ha dado para sacar el libro adelante. Un libro que no es ninguna tontería. Son más de 2 años de trabajo y 400 páginas. Eso es mucho trabajo. Y él me lo ha sacado adelante de una manera fácil y yo diría hasta económica. Pero tengo que hacer una mención especial de mis 3 compañeros, los que me han precedido. Empezando por Hugo Donnell, con quien hace muchos años compartí investigaciones interesantes, importantes, como fue el celebrar el 200 aniversarios de la Gran Armada que se organizó para invadir Inglaterra. Con él disfruté por toda España distintos archivos, museos y todo lo habido y por haber para escribir lo que escribimos. Teníamos la misión de escribir sobre Medina Sidonia y sobre la parte terrestre de la operación. Una de las cosas que recuerdo con mucha especial es que me llevó a ver a la duquesa de Medina Sidonia, teniendo en cuenta que Medina Sidonia fue el que terminó mandando la Gran Armada. También fuimos a Tordesillas, fuimos a los museos y con esto pudimos construir toda la parte, digamos, anfibia del estudio de la Gran Armada. Luego él escribió la batalla o el suceso de la Gran Armada, lo escribió aparte por su cuenta. El almirante Tafalla, ¿qué voy a decir? Lo vemos en televisión continuamente, lo vemos en los periódicos. Tiene gran personalidad y experiencia, y lo demuestra. Y nos deja contentos a todos los que llevamos el uniforme de la Armada, igualmente. Y al general Jesús Argumosa, con quien he compartido también investigaciones en el CSEDEN,
que estuvo primero investigando en el Instituto de Estudios Estratégicos y terminó siendo el director de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, la parte más importante que tiene el CSD. Y dicho todo esto, después de estas presentaciones realizadas a modo de introducción, me meto ya con lo que quiero decir. Evidentemente, el título «Los españoles y España» parece un poco pretencioso, y lo es, y lo es. Resulta un aspecto que no está en la conciencia de los españoles comunes. No está. Nadie no se preocupa de qué es esto, qué es España. Ahora hablaremos de este tema. Creo que el tema merece la pena, pues hoy más que nunca hablar y reflexionar de los españoles y España es un tema muy importante para todos nosotros. Ahora, sobre lo que somos, sobre lo que representamos y lo que podemos ser o estar. ¿De dónde venimos? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Alejados de toda circunstancia política. Pongamos la política aparte. No era mi intención en absoluto, al escribir este libro, mencionar el tema político. Este libro es una reflexión sociológica que invita al lector, a ustedes, tras la lectura, a establecer cada uno sus propias conclusiones, que es lo que he pretendido, y para ello me baso en 22 personalidades de la cultura española del siglo XX. En el siglo XX, cuando se acabó el siglo XX, se acaba esta reflexión. De manera que es una reflexión de los tiempos anteriores, de variados autores con perspectivas diversas de tiempo y espacio, y todo ello reunido en este libro que estoy presentando. Se trata, pues, de un trabajo de 2 años, como he dicho, de reflexión sociológica, pura y limpia, como ensayo de un tema tan trascendente para nuestras vidas. Nos interesa, para nuestras vidas, para la vida de nuestras familias, de las personas que creen en nosotros, que necesitan. Y quiero dejar sentado que soy consciente de la magnitud del estudio que estoy intentando trazar, orientar, porque los que presentan aquí este estudio son personajes que han formado el acervo cultural español que comprende los modos de vida, pensamientos y sentimientos que reflejan el modo de ser y vivir hispano. Dejando claro que no se trata de un estudio histórico, a pesar de que mis predecesores han usado la historia como es natural, sino de una amplia reflexión sobre la sociedad española que ha llegado al siglo XXI, que somos nosotros. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con el discurrir histórico en los distintos escenarios que se han vivido en el siglo anterior. Me limito al siglo anterior. Con las transformaciones en las nuevas situaciones de tiempo y espacio para conformar un proyecto continental en un mundo globalizado. Ya no podemos pensar en una España aislada. Formamos parte de un conjunto, tal como hicieron otros muchos escritores, filósofos, sociólogos e historiadores que vamos a considerar en diversos momentos al analizar y describir el hecho español en su evolución para alcanzar el presente y cambiante realidad en que nos encontramos, este momento. Así, comienza el libro con 4 pensadores importantes que tuvieron distintas perspectivas
sobre la realidad española, tal como hicieron Ángel Ganivet en su Idearium español. Idearium es un programa, una propuesta de acción. Miguel de Unamuno con El porvenir, fíjese qué título, El porvenir de España y de los españoles. De eso es de lo que estoy hablando yo. Vicente Vives en su aproximación a la historia de España y Julián Marías con lo que significa ser español. No tenemos mucho que pensar. Ganivet, en finales del siglo anterior, al final del siglo XIX, Unamuno a principios del siglo XX, Vicente Vives en la mitad del siglo pasado y Julián Marías casi al final. Esto es el primer capítulo del libro. Todos ellos trataron periodos importantes del discurrir español. El fin del imperio. Nosotros fuimos una nación imperial, como luego hablaremos. Y la renovación española, contemplada por un andaluz, un vasco, un catalán y un castellano, como pilares de España en la transformación necesaria para el discurrir histórico español. Esto lo hemos vivido nosotros. Ellos lo trazaron, pero nosotros lo hemos vivido. También merece la pena destacar a Palacio Atar, que en su posición liberal consideró que la derrota y decadencia de la España del siglo XVII y señala las vicisitudes de los reyes Carlos I y Felipe II, que fueron los que nos pusieron en lo más alto. Y a partir de entonces, con el fracaso de la Gran Armada, o Armada Invencible, empezó la decadencia de España. Felipe II se ocupó de mantener la paz en Europa. España manteniendo la paz en Europa, que estaban matándose entre ellos. Y defender la cristiandad por encargo del Papa. Lo que llevó a enviar a la Gran Armada Felipe II para invadir Inglaterra y los Países Bajos como una verdadera cruzada contra el protestantismo que estaba en auge cada vez más y cuyo resultado fue un fracaso que inició la decadencia de España. La España del siglo XXI es ya un ente europeo, como se ha dicho. Es un ente europeo. Lo estamos comprobando todos los días. Con peso político, económico y social, el que sea. Más alto, más bajo, mejor, peor, pero peso político, social y económico. Que integra en Europa en la medida de las enormes dificultades que se están encontrando para formar parte de este continente. Es decir, ahora pasamos a ser una nación continental. Vamos a ver en el interior del libro, que estoy presentando brevemente, que no he empezado todavía. El capítulo primero, el libro tiene 6 capítulos. Voy a presentar los 2 primeros, voy a tratar de seguir más o menos el reloj para que tengan ustedes. Los 2 primeros los voy a explicar. Los 2 siguientes los voy a superar y voy a explicar también los 2 últimos capítulos del libro. Menéndez Pidal se refiere al eminente historiador Altamira, que en su libro Psicología del pueblo español es quien señala que recién terminada la guerra con Estados Unidos, hubo españoles afligidos, hubo españoles indignados y la mayoría indiferentes. Esa es la realidad. Así Menéndez Pidal escribió su libro en inglés, The Spaniards and the History,
donde destacaba las principales características de los españoles que enumero, como austeridad moral y material, desinterés, humanidad, individualidad, regionalismo, nacionalismo y lingüismo. Y así, desde un observatorio americano, Menéndez Pidal presumía del discurrir histórico llegando hasta la Guerra Civil. Todo ello hablando de cómo somos los españoles. El segundo libro, que lo tienen ustedes mucho más desarrollado en el libro, el segundo libro considerado se llama Los españoles, según Carandel, y es lo contrario. Este libro es todo lo contrario para relatar la vida española a mediados de siglo. Estamos hablando del siglo pasado, que hemos vivido todos. Y aunque publicado en los 60, estaba empeñado en expandir la sátira famosa de lo que llamaba el Celtiberia Show, presentando la vida española vista por un catalán, eso sí, muy catalán, pero afincado en Madrid. Y referente a todo lo tradicional y típico que podría ser visto como un vulgar cliché que en cierto modo era miserable, atrasado y pobre. Y creo que no merece la pena explicarles más que señalar la síntesis de este vulgar librito, escrito sin gracia, si bien tuvo cierta aceptación en la parte de la sociedad que estaba empeñada en resaltar las partes más críticas de la sociedad española. Pasamos a considerar el tercer libro en el primer capítulo, que se llama El porvenir de España y de los españoles. Y es todo lo contrario. Es de Miguel de Unamuno, donde el gran filósofo aborda una serie de temas patrióticos, con reflexiones que publicó en diversos artículos, como el de la regeneración, proponiendo un verdadero ideal después del desastre nacional tras la guerra con Estados Unidos. Fue publicado en el diario El Comercio de Barcelona. Después publica también, estamos hablando de Unamuno, otro libro sobre el patriotismo, como respuesta a quienes acusaban a Unamuno de ser internacionalista y ocuparse del exterior, pero poco del interior. Tratando de publicar, de referenciar los pueblos españoles, también publicó otro artículo que se llamaba El pueblo español, y otro más sobre la independencia patria, publicado en el diario España de Buenos Aires, donde se refería a los franceses que decían, que proclamaban, que África empieza en los Pirineos. Fíjense contra lo que tenían que luchar los españoles para asentar su verdadera personalidad. Así hasta 14 artículos cada vez más patrióticos. Estoy hablando de Unamuno. Y el último se llama España y los españoles. Y doy fe que yo no he copiado ese título. Ese título, él menciona primero España y luego habla de los españoles. Y yo hablo de los españoles y España, pero no tiene relación. Y lo presentó Unamuno en los Juegos Florales de Cartagena, donde dijo que los primeros en llegar a la península ibérica fueron los cartagineses, no los romanos, como nos vendieron a todos. Y paso a considerar el cuarto libro, que se titula Ser español, de Julián Marías, donde el autor trata del mundo hispánico con sus ideas y creencias en una recopilación de sus escritos, libros y conferencias sobre una cuestión tan esencial como es ¿qué es ser español? Que podemos preguntarnos nosotros. ¿Qué es ser español? Se pregunta Unamuno. Y tiene dos perspectivas, la propia y la común, lo de la general, a la que habría que añadir hoy la continental y la occidental. Hoy somos
los españoles, al mismo tiempo, occidentales y continentales. O continentales primero, europeos, y occidentales después. Eso es lo que debemos ser. De manera que ser español, dice, no es una condición estática, de carácter biológico. El libro fue publicado en inglés con el título de Atlantic Monthly y se queja de que todavía hay quien confunde allí en América, donde lo publicó, los hispanes con los españoles. Y que los italianos celebran el descubrimiento, como sabemos muchos de nosotros, celebran el descubrimiento de América, los italianos, y las independencias americanas que se hicieron gracias a los franceses. Tópicos que todavía circulan por ahí. Trata también Julián Marías de las meditaciones sobre la sociedad española con el tema de la regionalidad. En su libro sobre la estructura social, donde pone que el modo completo de ser español es ser andaluz, ser castellano, catalán, gallego, aragonés o vasco, y desarrolla el tema al afirmar que los regionalismos se deben, entre comillas, a una falta de alegría anímica que lleva al alma a retirarse a un rincón para rumiar su soledad. Eso lo dice Julián Marías. Y termina el libro estableciendo que la lengua española no es solo de los españoles, es de toda la hispanidad. Y cualquiera de estos libros daría para hacer un curso sobre el tema de España y los españoles. Pasamos al capítulo segundo del libro, titulado Tres conceptos de España. Y para abordar un tema tan complejo, expondríamos brevemente el pensamiento de los autores tan importantes como Ortega y Gasset, Laín Entralgo y Ángel Ganivet, que nos dejaron sus obras como La España invertebrada, ¿A qué llamamos España?, y el Idearium español de Ángel Ganivet, con aportaciones a un tiempo anterior a todo esto antes de la Guerra Civil, como antecedente doloroso de la sociedad que tenemos hoy en el siglo XXI, con los enormes cambios que el libro aborda más adelante. De la importancia del libro, ¿qué les voy a decir sobre la España invertebrada? Nos da idea de que se hicieron 17 ediciones, 17, se publicaron 17, cuando en el primer prólogo Ortega señala que España sufría, estamos hablando de antes de la Guerra Civil, sufría una grave enfermedad y que había que conocer y buscar el mal para encontrar las soluciones, ya que las naciones son como las personas y sufren los mismos procesos, reconociendo que España fue una raza más perfecta, pero que entró en decadencia como ocurre con muchas naciones. Mientras que en la siguiente edición de 1934 afirma algo muy interesante, que las naciones transforman su estructura cada 15 años. Yo pienso que 15 años en aquel siglo, en el siglo pasado, en aquellos tiempos, era mucho tiempo. Hoy en día, 15 años es poco tiempo. Podría decir 20 o incluso 30 para transformar las naciones. Y señala que de cualquier forma está en función la futura unión de Europa. Lo dice hace 100 años. Lo dijo hace 100 años. La predicción fue hace 100 años y este libro comprende dos partes muy interesantes, los títulos de las partes. La primera parte habla de los particularismos y la acción directa. Podemos pensar sobre los gobernantes. El mal está en eso. Lo dice Ortega y Gasset. Los particularismos y la acción directa. Los tenían el poder y el gobierno. Y en la segunda parte
traza lo que llama, que también podemos pensar en la realidad, la ausencia de los mejores, los que deberían estar gobernando y no quieren ni de broma gobernar. El segundo libro, titulado ¿A qué llamamos España?, es de Laín Entralgo, catedrático de Medicina, rector de la Universidad de Madrid. Presenta una obra que desarrolla en 4 capítulos y presenta a España como un museo multiforme. Piensen lo que significa un museo multiforme comparado con España. Con diversas culturas y diversas lenguas y diversos climas que hacen verdad aquello de que en el norte se guisa, en el centro se asa y en el sur se fríe. Es una buena manera de dibujar lo que es el pueblo español. Un museo multiforme referido a España, con diversas culturas y diversos climas. Y esto lo amplía sobre las distintas tierras de España con sus correspondientes escritores. Y dice, Vasconia para Unamuno y Baroja, Levante para Azorín, Galicia para Valle Inclán, Andalucía para Machado, Maragall para Cataluña y Ortega para Castilla. Es una realidad. Sabemos que esto es una realidad. Lo dicen estos escritores mucho tiempo. Sobre el modo de vivir y ser de los españoles, dice que se refiere a factores étnicos. Es verdad. En España hay factores étnicos, donde los de un lado no tienen nada que ver con los de otro. Y en una serie de sucesos históricos y peculiares que han conducido a que tengan a esas alturas que preguntarse, ¿en qué consiste ser español? Si soy gallego, si soy andaluz, si soy catalán, si soy vasco. Sobre todo ello, Laín Entralgo aporta distintas visiones, como las de Américo Castro y Unamuno, señalando las diversas situaciones que vivieron personajes como Pelayo, que tuvo que iniciar la Reconquista, o Elcano, que se fue a América, o Magallanes, o Prim, que defendieron los ideales españoles, cada uno en su momento, tan variados en paz y en guerra, respecto a la vida colectiva. Y trata de los diversos grupos sociales en distintas situaciones, como la edad conflictiva de Américo Castro, que vivió considerando 3 tipos. Estoy hablando de Laín Entralgo, capítulo. 3 tipos de conflictos que teníamos los españoles. Los religiosos, los económicos y los regionales. Aportan en el libro detalles históricos que nos llevan hasta el siglo XX y termina en el capítulo 2, donde se pregunta, ¿a qué llamamos España? Todavía podemos preguntárnoslo hoy. ¿A qué llamamos España? Y señalando que nuestro territorio está entre 2 mares, el Mediterráneo y el Atlántico, en forma de pentágono, que se asemeja a la piel de un toro, a la piel de toro, y destaca la pobreza que había en el siglo XIX, económica, social y política, frente al florecimiento que en aquellos momentos empezaba a resurgir en Europa. Por ese tiempo, los europeos se hacían ricos y los españoles se empobrecían. Y hay un filósofo alemán que se llamó Nietzsche, que dice que el empobrecimiento
de España fue debido a querer demasiado en su diversidad. Que eran muy diversos, muy variados y se querían demasiado. ¿Quién quería más? Los que mandaban. En vez de confederarse ordenadamente y cooperar entre sí para conseguir los objetivos. El tercer libro, del capítulo segundo, es un libro que para mí, en cierta manera, es un poco trágico. Es de Ángel Ganivet, que desarrolla el libro en 3 partes y titula El idearium español y el porvenir de España. Estamos hablando de 1940, con una introducción y un idearium para el porvenir, y comienza afirmando que el problema español de finales del siglo XIX surgió con la transición económica de la industrialización, y así describe la patética vida de este autor, que terminó suicidándose, tirándose a un río en los Países Bajos. El idearium destaca 3 posturas: la de España, la defensa de la religión, el espíritu guerrero en el exterior y el aprovechamiento económico-comercial para obtener ventajas como hacían otros países europeos. También trata de la justicia y trata de las artes, de la pintura, de la música, señala a Goya y señala a Falla. Igualmente se ocupó de la política exterior de España, semejante a la rosa de los vientos, y pone a Castilla como orientada hacia el sur africano, Aragón hacia el este mediterráneo y el oeste atlántico, y poniendo el conjunto español hacia el norte europeo. No se equivocaba mucho en esto último, hacia el norte europeo. Y respecto al porvenir de España, exponía varias consideraciones sobre el futuro español de aquel tiempo crítico de cambio entre el siglo XVIII y la guerra con Estados Unidos, que dejó en estado de postración histórica a España. Postración histórica. Así se quedó España, tras la guerra con Estados Unidos, cuando le arrebataron las tierras que tenía en América y en el Pacífico. Filipinas, las Carolinas, las Marianas, una serie, todo lo que había hecho España le fue arrebatado. Y es de destacar la relación de correspondencia entre 2 importantes autores, como era Unamuno y Ganivet. Ganivet es del que estoy hablando. Y no siempre estaban de acuerdo al señalar la falta de unidad del pueblo español y el convencimiento de que se aproximaba, según Unamuno, el fin de las naciones. Unamuno decía que eso de las naciones es una relación que va a desaparecer. De manera que el concepto de nación para Unamuno era transitorio. Uno y otro difieren de la forma que había que organizar el orden nacional. Sigue a continuación nuestro libro con los capítulos 3, 4 y 5, que esta presentación voy a pasar por encima de ellos, con algunos textos muy importantes, como Los orígenes de la nación española, de Sánchez de Albornoz. Julián Marías, con España ante la historia y ante sí misma. Y La defensa de la hispanidad, para mí el libro más importante de todos ellos, de Ramiro de Maeztu, un vasco que escribió un libro estupendo sobre donde señala en la introducción que Ramiro de Maeztu fue de los más importantes de aquel tiempo, injustamente tratado por la intelectualidad, yo creo que por envidia, hasta que tuvo que venir un norteamericano a decir que Ramiro de Maeztu estaba a la altura de un Unamuno y de Ortega. Había sido hijo de madre inglesa y padre diplomático español, y había trabajado como corresponsal en Londres, y fue un gran europeísta al que dieron un homenaje en el Ateneo de Barcelona. Cuando se convirtió al catolicismo, se hizo un defensor de la religión muy importante.
Le asignaron una sección de la Atenea y fue nombrado embajador en Buenos Aires, donde escribió el libro Defensa de la Hispanidad, que lo debíamos defender todos los españoles, de lo que debíamos estar muy orgullosos de la hispanidad. Volvió a España a los comienzos de la Guerra Civil, cuando fue detenido y muerto, y su valor literario se le puede comparar con el inglés Chesterton. Hay otro autor en este capítulo que presenta los españoles y la conciliación. Cambia el tono. Sobre quienes en distintos ámbitos promovieron el gran paso histórico entre las dos partes de España que vivieron la Guerra Civil, con el nombre de conciliadores, para dar este gran paso, los españoles, hasta alcanzar lo que se llamó la transición democrática, que todos hemos vivido, y que llevó a la iniciación de un nuevo régimen político, con la Constitución de 1979, en el final del siglo XX, y siendo su autor, el autor de este libro, de los españoles y la conciliación, que se llamaba García Escudero, al que otorgaron el Premio Nacional de Historia en 1975, por su libro Historia política de las dos Españas. Dos Españas. Historia política. Paso así al último capítulo del libro, de este libro, donde el ilustre profesor catedrático de Sociología, Salustiano del Campo, que fue el tutor de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense, expone un trabajo un trabajo final de este libro, con el título, para mí, definitivo, que dice: España, califica España, España, sociedad industrial avanzada. Presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1998. Y este trabajo es un compendio de 5 investigaciones con comentarios de carácter sociológico, con ponencias realizadas por jóvenes sociólogos y politólogos que se agruparon en la Tribuna de Sociología y fueron publicadas por la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1999, es decir, ayer. Entre los comentaristas, los directores de estos trabajos figuran ilustres sociólogos como Fuentes Quintana, a quien todos conocemos, Lamo de Espinosa, a quien todos conocemos, Amando de Miguel, mucho más, con conferencias de sumo interés sobre el debate de la adhesión de la UE a Europa, lo que eran las redes de amistad, la sociedad de riesgos en la cultura española, la protección social de la familia en España, las inmigraciones en lo que estamos ahora, en Europa y en España. Todas ellas fueron realizadas con gran interés y pueden ser vistas y revisadas en los archivos de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Con ello, doy fin a la presentación de este breve resumen del libro Los españoles y España, que presenta, estoy leyendo sin gafas, que presenta el examen detallado de 22 autores, seleccionados especialmente para el desarrollo de este tema, agradeciéndole a ustedes su presencia. Justamente cuando estamos en la tercera década, ¿cómo corre el tiempo? La tercera década del siglo XXI, y cuando no sabemos qué nos deparará este nuevo siglo. Y así termino, con muchas gracias por su atención.
procurado mantenerme en hora. Bueno, pues llegamos al final del acto. Nos hemos extendido un poco, pero creo que ha merecido la pena. A nadie se le escapa la oportunidad que tenemos todos de leer este libro que está allí en la puerta para el que quiera adquirirlo, y si quieren que se lo dedique el autor, de un tema tan presente hoy día, ¿no? Hoy que cuesta a veces hablar de España, ¿no? Incluso de los españoles, porque ahora se hablan de otras cosas, incluso hablan de pueblos dentro de lo que es un Estado nacional dentro de España, cuando solo hay un pueblo, que es el español. Es un libro que creo que tiene su pertinencia y creo que esto nos invitará a todos a que lo leamos, a que reflexionemos como reflexionaron los autores del que el autor tan pormenorizadamente nos ha hablado. Es una motivación lo que ha hecho para que nosotros compartamos con él ese trabajo que ha hecho. Muchas gracias, don Gonzalo, por la oferta que usted nos hace. La recibimos todos con mucho gusto y damos por terminado el acto. Muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo acto.